Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a hablar del C-390 y de la FACH, de la Fuerza Aérea de Chile. Vamos a analizar cómo quedaría este avión en la FACH, ventajas, inconvenientes, puntos positivos, aspectos menos positivos y sobre todo realidades de esta adquisición. Tenemos mucho de lo que hablar, podemos empezar por donde queramos. Si os apetece, vamos a empezar por la realidad ahora mismo de la FACH. La FACH lo que tiene son Hércules C-130 Hércules. Esos son los mejores aviones que tiene para realizar misiones de transporte. Son unos aviones de transporte táctico. El C-390 es también un avión de transporte táctico, con lo cual en este aspecto, dentro de lo que es la línea actual de la Fuerza Aérea Chilena, estarían en la misma situación. Sería un relevo normal, lógico y además inteligente. ¿Por qué inteligente? Básicamente hay dos opciones para sustituir a los Hércules de la Fuerza Aérea Chilena. El nuevo C-130 Super Hércules o bien el C-390. Si tuviésemos que elegir entre los dos, ¿cuál sería mejor? Mejor sin ningún tipo de duda sería el C-390 y además con muchísima diferencia. Y voy a ser más claro y más rotundo. El que diga lo contrario no tiene ni la más mínima idea de lo que está hablando. ¿Por qué el C-390 sería muchísima mejor opción para sustituir en la línea actual? Repito, luego vamos a hablar de alcance, capacidad operativa y demás. En la línea actual de la FACH, el C-390 que el nuevo Hércules, por una cuestión de capacidades y costo. El C-390 vale 55 millones. El nuevo Hércules 65 y la versión alargada se te va hasta los 95. La capacidad de transporte de la versión estándar de 65 millones es de poco más de 22 toneladas. La versión de transporte, la única que hay del C-390 de 28 toneladas. Señores, más capacidad de carga por menos precio. No hay mucho más que hablar. No hay mucho más que hablar. Además estamos hablando de que el C-390 es un avión bastante moderno. Tiene una cabina de vuelo y unas capacidades, lo que respecta a la aviónica, espectaculares. Con lo cual, no es que sea lógico. Es que desde todos los puntos de vista, lo mires por donde lo quieras mirar, el C-390 sería muchísimo mejor avión para la Fuerza Aérea Chilena que la nueva versión modernizada del C-130 Hércules. Esta por la primera parte. Teniendo en cuenta esto, ¿qué cosas positivas y qué cosas negativas tendría el C-390 para la Fuerza Aérea Chilena? Bueno, en el aspecto negativo estaría la capacidad de carga en un país como Chile. Ese sería el aspecto negativo fundamental. El aspecto positivo sería que Chile mejoraría en todo respecto a lo que tiene ahora, también en capacidad de carga, por supuesto. Señores, ¿queréis saber qué tipo de avión de transporte necesita un país? Pues la ecuación, la fórmula matemática es muy simple. Coge y mide la distancia de una punta a otra del país y dime cuál es tu vehículo del ejército de tierra más pesado. Ya sabes qué tipo de avión necesitas. Un avión que pueda llevar tu vehículo más pesado del punto más alejado de tu país hacia el otro. Esa es la fórmula más sencilla. Esta fórmula no la cumple casi ningún ejército. Hay algunos que las cumplen, sobre todo los ejércitos que tienen el AN-124, que básicamente ahora mismo es el ejército ruso, o bien aquellos que tienen el C-17 de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son los únicos aviones que pueden llevar un carro de combate de más de 60 toneladas. Hay otro, que es el C-5 Galaxy de Estados Unidos. Entonces, en este aspecto, si tú quieres llevar desde Punta Arenas, por ejemplo, a Antofagasta, el Leopard 2A4, el único avión que te valdría ahora mismo sería el AN-124 o el C-17. Bueno, ninguno de los dos se producen, así que vamos a olvidarnos de ese tema. ¿Cuál sería el siguiente avión más capaz? Pues estaríamos hablando del A400M o del C-2. Estos aviones sí podrían llevar no el Leopard, pero sí el resto de blindados con lo que cuentan ahora mismo las Fuerzas Armadas chilenas. Claro está que con lo que te compras un C-390, o mejor dicho, con lo que te compras una 400M, te compras dos C-390 y todavía te sobra algo de dinero. Ya es una cuestión de capacidades operativas. Obviamente un país como Chile, un país tan largo, con una distancia de un lado a otro de miles de kilómetros, en las cuales pues un C-390 no puede recorrer casi ni la mitad, cargado de máxima carga, pues necesitaría algo más potente.
Como ya hemos hecho otros vídeos hablando del A400M y en este vídeo vamos a hablar del C390, pues hasta aquí el aspecto crítico del avión, que es la capacidad de carga y alcance. A partir de ahí, ¿qué ventajas le otorgaría a la Fuerza Aérea chilena? Pues en primer lugar, modernidad. Modernidad, porque la Fuerza Aérea chilena se dotaría de algo que ahora mismo prácticamente no tiene su Fuerza Aérea, que es una cosa moderna, una cosa que no sea comprada de segunda mano, una cosa que no tenga ya 40, 50 años en servicio. En este aspecto, el C390 supondría un salto en lo que se refiere a la calidad de la aviónica, pero también a las capacidades y modernización de lo que sería el sistema de carga, de lo que sería operar desde pistas poco preparadas, etcétera, 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 con los cuales la FACH ahora mismo no cuenta y que son muy importantes. Además, hay que tener presente cuál es el peculiar desarrollo geográfico de Chile como país. Muy estrechito y muy largo. En este aspecto, disponer de aviones que puedan aterrizar en cualquier punto es sumamente importante, porque al final, con una operación paracaidista, el enemigo, en una misión relámpago, podría tomar los principales aeropuertos, sobre todo los aeropuertos más estratégicos, y quedarte sin poder aterrizar. Y a partir de ahí, cualquier punto es bueno para aterrizar o para despegar. Y eso el C390 te lo da. Como veis, la FACH, con este aspecto, desde un punto de vista de operatividad militar, ganaría y ganaría muchísimo. Hay también, desde el punto de vista político, un aspecto a favor de este avión. Y es que Chile no tiene frontera terrestre con Brasil. Con lo cual, en este aspecto, es imposible que haya roces. Por muy mal que se lleven ideológicamente Santiago y Brasilia, en caso de que supusiese eso, que ahora mismo es justo lo contrario, pero en caso de que eso pudiese llegar a pasar, como en el fondo no hay ese aspecto geográfico, pues más allá sería discusiones entre países. Pero bueno, discusiones entre países, al final la cordura se acaba imponiendo. Por ejemplo, tenemos el caso de España, donde Letarra de Sánchez quiso romper relaciones con Argentina porque el presidente de Argentina dijo en su cara lo que es un ladrón corrupto como la ladrona corrupta de su mujer y de su hermano. Pero al final España ha tenido que agachar los cuernos y poner ahí un embajador porque las condiciones económicas priman por encima de un ladrón dictador corrupto como es lo que hay en Madrid. Al adquirir el C390 te estarías dotando un avión cuyo fabricante está relativamente cerca de tu país, que estáis en el mismo subcontinente, pero que no te hacéis frontera terrestre, con lo cual desde un punto de vista político es una muy buena elección. Y además Brasil en mayor o menor medida siempre va a ser muy fiable, porque Brasil, por ejemplo, ha vendido y ha exportado muchos vehículos blindados y no ha solido dar ningún tipo de problema a los países que lo han adquirido. También hay que tener presente una cosa, el C390 lo fabrica Embraer, pero muchísimos de sus componentes no son brasileños. De hecho, los aspectos claves, los aspectos críticos de este avión, ninguno es fabricado por Brasil. Esto también es importante, porque tú puedes tener un buen avión, pero si tu motor es de un tercer país, vas a tener que pasar por el aro de ese tercer país para poder, digamos, ya no solamente comprarle, sino darle un mantenimiento. Es decir, en el caso del C390, no todo lo que brilla es oro. Desde el aspecto operativo, el C390 le ofrece un avión a la Fuerza Aérea chilena que tiene un alcance máximo de más de 2.000 kilómetros con una capacidad de carga máxima de 28 toneladas. Eso es más de lo que pueden hacer ahora mismo los Hércules de la Fuerza Aérea chilena. En este tipo de avión, Chile podría llevar la mayor parte de sus componentes terrestres, incluido helicópteros, con lo cual cubriría más o menos una parte muy importante de las capacidades de despliegue operativo de las Fuerzas Armadas chilenas. Claro está, no es un avión que de un salto pueda recorrer Chile completo. Para dar un salto y poder unir el norte de Chile con el sur de Chile, básicamente tendría que hacer al menos mínimo, una parada técnica. Con lo cual ya está obligando a que dentro de estas capacidades de transporte estratégico tenga que estar subordinado a hacer una escala, al tener una base, un aeropuerto, donde realizar una escala. ¿Esto es un contratiempo? Sí, es un contratiempo. Pero bueno, todo tiene en esta vida problemas y todo tiene soluciones. Al final sí es cierto que no ibas a poder llevar un Leopard 2A4, pero también hay que decir que con el A400M tampoco ibas a poder llevar un Leopard 2A4. Sí vas a poder llevar mucha más carga a más distancia, pero, sobre todo esto, lo importante, a más distancia, pero, por ejemplo,
los Leopard quedarían fuera de la capacidad de transporte del A400M. El C390 también ofrece una serie de ventajas, y es su simplicidad y a la vez desarrollo tecnológico para poder operar. Tienes un avión extremadamente moderno, pero como si fuese completamente espartano. Y uno de los hechos más característicos es que este avión es capaz de despegar desde cualquier sitio, incluida pistas no preparadas. Hablar de pistas no preparadas es hablar de un tecnicismo que queda muy bonito, pero que en realidad significa que puede despegar de cualquier camino que no tenga un bache. Cualquier pista de tierra que hayas preparado en 5 segundos, 5 segundos no vas a hacer, es una forma de hablar, en un par de horas puedes preparar una pista de tierra y de despegar y aterrizar desde ahí. Teniendo en presente el mayor problema desde el punto militar que tiene la estrategia chilena, que es estar en un país que no tiene ningún tipo de profundidad estratégica, pues en este aspecto no tiene profundidad estratégica respecto a Argentina, sí tiene muchísima posibilidad estratégica respecto a Perú, obviamente. Son miles de kilómetros la que tiene respecto a Perú y también en mayor minoridad respecto a Bolivia, pero respecto a Argentina no tiene esa profundidad estratégica, con lo cual en este aspecto disponer de un avión que pueda hacer esto es sumamente interesante, sobre todo porque, señores, si al final te parten el país en dos, o te toman aeropuertos o no te los toman, porque no hay que tomar aeropuerto, también con tirarle un par de bombas y fastidiar la pista de aterrizaje ya le has dejado a ese aeropuerto inoperativo. Pues aquí sí que poder disponer de aeropuertos auxiliares es algo que tiene una grandísima ventaja, y en este caso el C390 puede operar sin ningún tipo de requisito especial, más allá obviamente de una superficie llana, sin ningún tipo de bache, sin ningún tipo de protuberancia que pueda afectar obviamente al tren de rodaje y por lo tanto hacer que el avión directamente se estrelle al tomar o al despegar. Es otra ventaja importantísima que te da este avión. Además, por las propias características, esa capacidad de llevar máximo 28 toneladas, pues te posibilita que, por ejemplo, por poner un ejemplo, el futuro blindado que pueda adquirir Chile para sustituir a los ya obsoletos Piraña, pues vendría bastante bien. Vendría bastante bien porque, a no ser que se vaya alguna locura de blindado de rueda de 30 toneladas, que no es racional, cualquier otro blindado de 20, 22, 24 toneladas, lo normalito, sí que podría entrar en la cabina de carga de este avión, en la bodega de carga del C390. No solamente para lo que hay ahora mismo, sino también tiene unas amplias capacidades operativas para lo que pudieses adquirir en el futuro. Eso sí, los vehículos, por ejemplo, los Marder, aquí no podrían entrar, quedarían también fuera. Los vehículos Marder no podrían ser cargados en el C390, básicamente por una cuestión de peso. Tendrías que desmontar medio vehículo, o lo que es lo mismo, tendrías que quitarle la torreta al vehículo para poder transportar el Marder en el C390. Mientras que las piezas de artillería autopropulsada M109, pues la cosa estaría ahí. En principio sí podrían entrar, pero tendríamos que analizar una serie de circunstancias como sería el propio peso de este vehículo. Y por supuesto, en principio, como he dicho, sí podría entrar, pero solamente la pieza. Olvídate de meter lo demás, sobre todo lo que más importa, que es el tema de la munición. Ahí tendría que hacer otro vuelo o tendría que ir en otro avión transportando la tropa y la munición, porque la capacidad de carga en ese aspecto con el M109 va justo. Como veis, al final es una realidad de lo que tú necesitas y lo que tú tienes. El C390 te viene muy bien para algunas cosas, mejoras lo que tienes ahora mismo, pero claro, el M109 tienes que llevar justo y tienes que fletar otro avión para llevar la carga, para llevar las municiones. El Marder no te entra y el Leopard no te entra. Con el A400M, por ejemplo, te entra el M109 y toda la munición adicional. Te entra el Marder y te entra también la tripulación y todo lo que quieras meter al Marder. No tienes que estar desmontándole nada ni quitándole nada para aligerar peso, porque si no el Marder tal como está no te entra. Ya es una cuestión de ver lo que quiere cada uno. Aquí estamos hablando del C390, hay que comentar lo positivo o negativo, y lo cierto es que básicamente la decisión, más allá de si uno u otro, es la capacidad presupuestaria que vayas a tener y lo que busques para tu ejército. Si el dinero que tienes es para sustituir Hércules por Hércules, pues entonces obviamente el C390 es una opción ideal. Si tienes algo más de dinero,
pues obviamente vas a ir a por algo más grande. En primer lugar, que te permita dar un salto completo del norte al sur del país sin tener que hacer ningún tipo de escala técnica, y luego, por supuesto, que te permita llevar la mayor parte de tus vehículos que tienes en el ejército. Y eso te lo puede hacer o el C2 de Japón, o te lo puede hacer el IL-76 ruso, o te lo puede hacer, que va a ser poco probable que entre el ruso, te lo puede hacer el A400M también. Ya es una cuestión del dinero que tengas. Si vas a tener 150 o vas a tener 200 y pico millones, pues C390 que podrás comprar 3-4 unidades. Porque al final un A400M o un C2 Kawasaki de 135 no va a bajar. Con lo cual, con lo que te compras 2 A400M te estás comprando casi, bueno, casi no, 5 C390. Que esto también es algo que hay que tener muy en cuenta y que tener muy presente. Además, el C390 también podría optarse como avión de reabastecimiento aéreo, con lo cual aquí la Fuerza Aérea Chilena no solamente adquiriría un muy buen avión de transporte táctico, sino también podría sustituir a los Hércules que operan como cisterna, como aviones MRTT, que son las siglas en inglés de avión de reabastecimiento aéreo. Y por lo tanto, matar dos pájaros de un tiro, seguir manteniendo toda la misma logística en torno al avión de transporte táctico, mejorando sus capacidades. Incluso se está intentando diseñar otra versión que sería de patrulla marítima, pero aquí tiene a los C295, con lo cual en este aspecto ahí no sería ya tan importante y tan necesaria, porque el siguiente escalón por encima del C295 es el P3, del cual también dispone la FACH. Como veis, al final, señores, no es una cuestión desde el punto de vista, digamos, operativo, que debería ser esa cuestión, pero no lo es, sino más que nada desde una cuestión desde el punto de vista económico y del dinero que tenga. Si tienes dinero, vas a ir a por algo más capaz, pero si lo que tienes básicamente es para sustituir unidad por unidad, sistema por sistemas, pues al final no te va a quedar otra que un nuevo Hércules. Y para comprar un nuevo Hércules, el C390 es infinitamente mejor opción. Un avión nuevo, no un avión modernizado, un avión nuevo, diseñado desde cero, un avión del siglo XXI para el siglo XXI, que cuesta menos que un Hércules y además un coste importante, estamos hablando de 10 millones mínimo, es un ahorro importante, pero además puede llevar más capacidad de carga que el Hércules. De hecho, la versión alargada del Hércules, que sí podría llevar la misma capacidad de carga, incluso un poquito más que el C390, tiene un coste de 30 millones de dólares más la unidad. Ojo, 30 millones de dólares más la unidad. Es que básicamente con lo que te compras dos Hércules, la versión alargada del mismo, te estás comprando 3 C390. Y para llevar pues prácticamente la misma carga al mismo alcance, porque las diferencias son mínimas, son ridículas, no son determinantes. Así pues, señores, lo dicho, una cuestión de dinerito. Si hay dinerito, vete a por algo más grande. Pero si tienes lo que tienes, la mejor opción para la FACH es el C390 de la compañía brasileña Embraer. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.